Ayer te explicamos en un lenguaje coloquial cómo el Banco Central maquilla las cuentas del balance emitiendo sin respaldo para cubrir un déficit fiscal que no para de subir. Y también analizamos la contrapartida de estas tres cuentas que están reflejadas en el pasivo del balance y que nos va a dar una medida de cuántos son los dólares que faltan en las reservas. Y también repasamos en un lenguaje llano y sencillo todas las cuentas del balance del Banco Central de la República Argentina para entender cómo marcha la economía en función a la política monetaria que aplica el gobierno, videos a los cuales podés acceder desde aquí. Lo que hicimos hasta aquí fue un análisis estático, analizando las cuentas que utiliza el gobierno para emitir sin respaldo en reservas, aumentando un déficit fiscal que no cesa. ¿Y sabés lo que vamos a hacer hoy? Un análisis dinámico del balance del Banco Central comparando el balance de situación antes de la asunción de Alberto Fernández versus el analizado en los dos videos anteriores. ¿Y esto sabés para qué lo hacemos? Para pronosticar la inflación del año que viene y cuánto subirá el dólar. Los balances de situación patrimonial, que son una foto a una determinada fecha, del 31 de diciembre del 2019 y del 21 de octubre del 2021, que sirven de base para el presente análisis, te los dejo linkeados en el primer comentario. Un análisis vertical para evaluar la calidad del activo de un determinado ente, en este caso el Banco Central de la República Argentina, que debe bregar por la seguridad y la estabilidad del peso, nos indica que las reservas cayeron un 5% en términos porcentuales, que surge de restar estos dos valores. Algo no cierra, puesto que si la implementación de un cepo cambiario asfixiante y un precio de la soja por las nubes, los dólares declarados en el activo del balance en términos porcentuales no deberían haber crecido. Crecimiento de las reservas que, al no efectivizarse, dieron rienda suelta al gobierno a la utilización de estas tres cuentas: letras intransferibles del Tesoro, adelantos transitorios y derechos por operaciones de pases que le permiten al gobierno emitir sin respaldo en reservas. Como podemos ver, en casi 2 años de gestión, la emisión sin respaldo aumentó un 5%, puesto que la suma de estos tres componentes aumentó un 5%, mientras que las reservas cayeron el mismo porcentaje, lo que representa una política monetaria que, lejos de hacer crecer a la economía, la estancó. Plan platita que hace crecer la inflación. Por eso se piensa en un congelamiento de precios que históricamente nunca funcionó, puesto que el problema de fondo es la sobreoferta de dinero, que ante una tasa de interés que está fija, los pesos sobrantes, en lugar de hacer crecer el consumo como quiere el gobierno, uno de los grandes componentes del Producto Interno Bruto, se va al dólar, lo que hace subir su precio. La presencia de lo que los economistas llaman dominancia fiscal, proceso por el cual la política monetaria que aplica el Banco Central de la República Argentina se desvía de sus objetivos y se concentra en la financiación del Tesoro Nacional en periodos de déficit fiscal. Con estas tres cuentas que ya analizamos en video anterior, significa lisa y llanamente que los números no cierran, puesto que se gasta más de lo que entra, porcentaje hoy que triplica lo que figura en el activo como reservas. Indicador que nos da pie al siguiente análisis, ahora horizontal, arrojando que si bien las reservas aumentaron un 59%, las tres cuentas utilizadas por el gobierno para emitir sin respaldo en las mismas lo hicieron en un porcentaje mayor, llegando a un incremento en los derechos por operaciones de pases de un 168%. Algo nos cierra. ¿Por qué? Primero, porque si todo estaría bien, estas tres cuentas que utiliza el gobierno no deberían ser las protagonistas del total del activo. Segundo, si sacamos las reservas, dado que su contenido son dólares y oro, es decir, componentes monetarios que en teoría no tienen inflación, observamos que el activo subió un 104%, lo que explica una de las grandes causas de la inflación galopante que todos sufrimos y que significa pérdida del poder adquisitivo de todos los argentinos. Por eso, si contabilizamos la
la inflación del 36,15% en el año 2020 y una estimación de la inflación del corriente año en casi el 45%, el arranque del 2022 se inicia con una falta de traslado a precios de la sobreemisión monetaria que vemos en el activo del Banco Central. Pasemos ahora al análisis dinámico del pasivo, del balance del Banco Central. Aquella frase del hoy presidente Alberto Fernández en la cual aseguraba que con lo que se gastaba en intereses de las LELIQ se iban a aumentar jubilaciones, se convirtió en uno de los principales argumentos de la oposición para chicanearlo, puesto que hoy las letras de liquidez del Banco Central representan un 28% del ejercicio actual, mientras que al 31 del 12 del 2019 representaba solo un 15%. Y si se suman los pases pasivos contrapartidos de la misma cuenta, pero en el activo, ambos representan más del 50% del pasivo, equivalente a más del 10% del Producto Interno Bruto de Argentina, un ratio similar al de la bomba de las LEVAC en el 2018. La diferencia positiva es que estos instrumentos están en manos de bancos y no de inversores privados, lo cual reduce los riesgos cambiarios. Y además, los intereses que se pagan hoy, que rondan el 38%, están lejos de los que alcanzaron las mismas LELIQ allá por el 2019, cuando llegaron a superar el 80%. No obstante, estos intereses que se van acumulando por LELIQ y pases llegan a la friolera suma que aquí se detalla, lo que significa también sobreemisión monetaria. Algo que llama poderosamente la atención es que al analizar el pasivo en términos porcentuales, verticalmente bajó la base monetaria. Pero como te estamos avivando, las LELIQ y las operaciones de pase dan liquidez a la plaza local de pesos que obviamente hacen incendiar el tipo de cambio del dólar. El aumento de la base monetaria es mínimo, puesto que refleja el esfuerzo que está haciendo el Banco Central para esterilizar excedentes monetarios ante tres fuentes de emisión potente como te estamos comentando: el financiamiento al tesoro, la compra de dólares y los intereses de las LELIQ. Hoy los pasivos remunerados ya llegan al 10% del Producto Interno Bruto y condicionan el poder de fuego del Banco Central. ¿Y por qué decimos esto? Puesto que esta sobreoferta de dinero presiona los dólares alternativos, principalmente los financieros. Y esto está relacionado con la combinación del desequilibrio monetario y una demanda de pesos muy débil en un contexto de incertidumbre política y de demoras en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Seguimos viendo un flujo de emisión con estos artilugios que aplica el gobierno frente a reservas netas del Banco Central que son escasas, a pesar de que la liquidación del agro por ahora se mantiene sostenida. Y también el cepo a la demanda de divisas y las restricciones a las importaciones también están muy acotadas, pero aún así se le hace muy difícil al Banco Central no perder reservas. Por eso se prevé que la dinámica del mercado paralelo seguirá siendo alcista. ¿Y en cuánto? Mirá, habíamos dicho que sin las reservas internacionales en el activo del balance del Banco Central, la sobreemisión monetaria reflejada por estas tres cuentas del activo entre las más principales representa un incremento del 104% desde el 31 de diciembre del 2019. Si le restamos la inflación del 2020 y la estimada del 2021, faltaría que se reflejen los precios de los distintos bienes, donde el dólar es uno de ellos, el faltante. Y si partimos que el dólar contado con liquidación el día viernes llegó a casi 216 pesos, estimamos que el valor del dólar debería ser al 31 de diciembre próximo de 267 pesos. ¿Vos qué opinás que va a pasar con el dólar? Ya está disponible el servicio de cuenta asesorada con Ecovalores, puesto que ya somos idóneos ante la CNB y esto lo hacemos para que puedas aprender a invertir como un experto. Accede desde el primer comentario con cupos limitados. ¿Vos qué opinás? ¿A qué valor se va a ir el dólar antes de fin de año? Si te quedaron dudas respecto al presente video, no te preocupes. Hacelas en comentarios, pero primero suscríbete, activa la campanita y si te gustó este video, ¡dale like!